Entonces, bien, Perdón, me ahora sí, había... se empezó a grabar. Sí, Bien. sí, sí. Entonces, del total de variantes, nosotros vamos a ir aplicando filtros para reducir al mínimo esta cantidad de variantes a analizar y de esta manera tratar de llegar a encontrar la o las variantes que sean diagnósticas para el paciente. Y cuando encontramos esta o estas variantes, vamos a priorizarlas y vamos a interpretarlas de acuerdo a la literatura, a las bases de datos y a los predictores bioinformáticos, pero esta interpretación la vamos a hacer de una manera ordenada y este orden lo van a poner las guías y los estándares internacionales. Vamos a empezar por las bases o por lo primero que nosotros empezamos a estudiar cuando empezamos a analizar variantes, que son las guías de ACMG, que ya tienen varios años ya. La última versión de esta guía es de 2015, pero aún hoy establece las bases de cómo vamos a encarar el análisis de una variante. Esta guía lo que va a hacer es definir 28 criterios, cada uno va a tener un código asignado y nos va a ayudar a abordar distintos tipos de evidencia sobre cada una de estas variantes. Entonces vamos a tener lo que es la evidencia poblacional, la evidencia computacional y predictiva, la evidencia funcional de segregación, y si es una variante que apareció o no de nuevo, la información alélica, en otras bases de datos y otros datos que nos pueden servir, que pueden ser de relevancia. A cada código de criterio le vamos a asignar una dirección, benigno o patogénico, y un nivel de fuerza que va a ir desde independiente a muy fuerte, fuerte, moderado o supporting o lo que consideramos de apoyo. Y así se nos va a permitir clasificar las variantes en cualquiera de estas 5 categorías que son patogénica, probablemente patogénica, incierta, probablemente benigna o benigna. Vamos a tener entonces, para cada una de estas categorías, que eran las que yo les contaba, distintos criterios que vamos a ir analizando para cada una de estas categorías. ¿Por qué no me está pasando la diapositiva? Ahí estamos. Y después, adicionando estos criterios que le hayamos ido asignando a nuestras variantes, vamos a poder clasificarlas. Esto es en la guía de ACMG de base, es una adición totalmente cualitativa. O sea, un PBS, 2 PM es una variante patogénica. Un PBS, un PM, que es un patogénico de fuerza moderada, un PBS es un patogénico de very strong, es un probablemente patogénico. Es absoluta y totalmente cualitativo como se había planteado inicialmente en las guías de ACMG. Después vamos a tener cómo se definen las benignas, y las variantes de significado incierto van a ser aquellas que no alcanzan los criterios propuestos o que tienen contradicciones y que entonces no podemos asignarles ninguno de estos criterios. Hace algunos años, en 2018, 2019, ClinGen empezó a publicar actualizaciones y guías específicas. ClinGen es un organismo que depende del NIH, que su objetivo es definir la relevancia clínica de los genes y mejorar o refinar la medicina el análisis de las variantes para facilitar la medicina de precisión. Y una de sus primeras publicaciones fue esto que yo les contaba, que era una cuestión totalmente cualitativa, ponerla dentro de un marco que fuera matemáticamente comprobable, que fue el modelo bayesiano. O sea, que lo que hicieron fue generar que estas clasificaciones de patogénico, probablemente patogénico, benigno, probablemente benigno, tuvieran un marco numérico que le da un fundamento matemático basado en este concepto del cálculo bayesiano. Y esto lo que hacía era permitir que la clasificación fuera más exacta, de acuerdo, y no solo asociando un criterio más otro criterio, sino que se genera un modelo matemático que permite más exactitud en la clasificación de las variantes. Posteriormente, además, se fueron incorporando nuevas guías
puntualmente sobre recomendaciones sobre cada uno de los criterios, con el objetivo de ir refinando o ir desarrollando un marco cuantitativo para la interpretación de estas variantes. Entonces vamos a ver qué tenemos. Una guía general, que es la primera que vamos a charlar ahora, que fue el primer cambio que nosotros incorporamos, y después vamos a ver qué guías específicas, si las ven, hay para el BA1, hay para el PBS1, para el PS2, para el PS3, que fueron modificando o haciendo pequeños retoques de manera de poder ser más precisos con las clasificaciones. Entonces, lo primero que vamos a charlar es esta primer modificación que establece que los criterios enumerados con un peso, que eran asociados a un solo peso puntual en la clasificación de ACMG, pueden moverse a otro peso utilizando el juicio profesional, teniendo en cuenta factores específicos. Y da una recomendación puntual sobre cómo expresarlo cuando uno va a hacer un informe. Entonces, si nosotros vamos con el ejemplo del PP1, que es el que nos pone en este punto, si nosotros vemos que la evidencia de cosegregación con la enfermedad es muy fuerte, vamos a poner un guión bajo y vamos a correr esta evidencia de su fuerza de supporting, que es la que tiene de base, a un moderado o a un strong, de acuerdo a el tipo o la cantidad de evidencia con la que contemos. También Clingan lo que tiene son guías específicas. Esta captura es de hace un par de días, hoy lo chequeé y hay más entradas. Había donde se reúnen todas las especificaciones, los criterios específicos o las guías específicas para cada tipo de enfermedad o para cada gen. Había 78 entradas y hoy creo que pasan las 80. Estas guías se van actualizando en nuevas versiones y van apareciendo todo el tiempo, entonces uno tiene que estar muy atento. Clingan tiene equipos de trabajo para cada grupo de enfermedades y van largando esta información que no es más que una interpretación específica para cada grupo de genes o para cada grupo de variantes de las guías generales. Puntualmente para cáncer, nosotros nos basamos en las guías de CANVIG, que tiene un consenso general y también recomendaciones específicas, pero de esto se los cuento entre paréntesis porque lo van a charlar con Anita en un par de semanas cuando ella les cuente un poco en qué estamos trabajando en cáncer puntualmente. Y ahora vamos a charlar un poco sobre estas modificaciones de los criterios, pero lo vamos a hacer a partir de algunas variantes que nos van a servir un poco como ejemplo sobre cómo podemos hacer o qué es lo que tenemos que abrir el ojo y tener en cuenta cuando hacemos este análisis de las variantes. Vamos a ver los casos de 3 pacientes, una paciente A que vino derivada con autismo y antecedentes familiares de relevancia, de autismo y retraso madurativo, un paciente B que concurre al su médico con una cardiopatía ritmogénica ventrículo derecho y el médico deriva el estudio para evaluar la causa de esta cardiopatía, y un paciente C con una epilepsia de inicio neonatal. En los 3 se identificaron variantes y ahora vamos a charlar un poquito sobre cada una de ellas. Nuestra paciente A, que era la paciente que tenía autismo y antecedentes familiares, se identificó esta variante en TRP12 en heterocigosis, que es una variante que lleva un codón stop prematuro a nivel del aminoácido 947. Entonces, para sistematizar el análisis de estos casos, lo que vamos a hacer es mirar en cada una de estas categorías que yo les contaba y vamos a evaluar cuáles son las reglas los criterios que tendríamos que aplicar y si son aplicables en estos casos. Empezando entonces con la frecuencia poblacional en este primer caso. Clásicamente, ¿hola? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Bien. Sí, perfecto. Escuché un ruido de repente, pero no sabía qué era. Clásicamente entonces la frecuencia poblacional se clasificaba de acuerdo a las guías de ACMG como
moderado, el PM2, cuando la variante se encontraba ausente en bases de datos poblacionales, y cuando la variante se encontraba con alta frecuencia o se encontraba en heterocigosis paradominante o en homocidosis o en heterocigosis compuestas para recesivas en pacientes sanos y la enfermedad era de penetrancia completa, se le asignaban criterios de benignidad, ¿sí? BA1, BS1 o BS2. Y esto iba a depender si el paciente, perdón, si la variante se encontraba reportada en bases de datos poblacionales de población sana, tomando en cuenta Ginomad, Exact y 1000 genomas. Sobre información poblacional también podemos tener en cuenta si existen estudios poblacionales que nos muestren que las variantes se encuentran con mayor frecuencia, con un odds ratio significativo en población enferma sobre población sana, y eso va a ser un criterio muy fuerte, fuerte, que es el PC4. Entonces este era el marco que nos proveía ACMG para la interpretación de las variantes. Klinger lo que propone es disminuir el peso de PM2 desde un nivel de fuerza moderate a un nivel de fuerza supporting como regla, como base, como hacerlo para todas las variantes, excepto en ciertas cuestiones específicas para las cuales van a existir guías específicas. Pero si no existe una guía específica para un gen o un grupo de genes, por defecto bajarle la fuerza al PM2 a supporting. Y esto en realidad tuvo que ver con que ellos hacen un estudio muy específico de las variantes que están reportadas en Exact y se dan cuenta que el 99% de las variantes de alta calidad tienen frecuencia menor al 1%, que el 54% de las variantes identificadas solo se ven una vez en todo el conjunto de datos, y concluyen que la rareza es en realidad algo que es bastante común y que nos podría llevar a sobreestimar ciertas variantes cuando uno le pone una fuerza moderada a este criterio. Volviendo a nuestra variante, entonces, si nosotros la buscamos tanto en el genoma 38 como en Exact, esta variante está ausente de bases de datos poblacionales, entonces le vamos a asignar un PM2 con la fuerza de supporting, y vamos a seguir con la predicción de efecto o los algoritmos bioinformáticos. Para usar esta información computacional o predictiva vamos a tener un montón de criterios que van a depender del tipo de variante con la que estemos tratando. Puntualmente, para variantes de pérdida de función, como es la variante que tiene esta paciente, nos vamos a ir al PBS1, y es sobre el criterio que vamos a charlar un poquito más ahora, y después vamos a ver el resto. Teniendo en cuenta estos criterios computacionales y predictivos, hay varios criterios de benignidad que todos van a caer en supporting, y vamos a tener como de todas las fuerzas a nivel de patogénicos para ir viendo de acuerdo a qué variante vayamos a analizar. El marco del PBS1 entonces era una variante nula, que sea una nonsense, una frameshift, una que afecta el sitio canónico de splicing más menos 1 o 2, un codón de iniciación o una deleción de uno o múltiples exones en un gen donde la pérdida de función es un mecanismo de enfermedad. Teniendo en cuenta entonces que sí o sí la pérdida de función tiene que ser un mecanismo de enfermedad, que hay que tener precaución al interpretar las pérdidas de funciones en el extremo 3' del gen, también en las variantes de splicing y en la presencia de múltiples transcriptos. Para refinar este criterio, Klingen también nos ofrece la posibilidad de aplicar el PBS1 en distintas fuerzas, desde supporting a moderate, y para poder hacerlo, lo que nos aporta es un árbol de decisión, que se ve bastante chiquitito, por cierto, pero si lo miramos, podemos ver que vamos a entrar al árbol de decisión de acuerdo al tipo de variante que tengamos, si es una variante nonsense o frameshift, si es una variante que afecta al sitio de splicing más o menos 1 o 2, después si es una deleción o si es una duplicación, y creo que acá abajo me queda uno, sí, o si afecta al codón de iniciación.
Entonces, de acuerdo al tipo de variante con la que estemos tratando, vamos a entrar al árbol de decisión y eso nos va a permitir asignar el PBS1 con diferente fuerza. Si se fijan, en esta última columna tenemos en algunos donde se ubica el PBS1 completo, en otros con strong, en otros con fuerza moderate, y en muchas ocasiones nos pone que no es aplicable. Es muy fácil simplemente ir siguiendo el árbol de decisión para poder encontrar la clasificación específica de nuestra variante. ¿Cómo saber si podemos entrar o no a este árbol de decisión? Si podemos entrar nuestra variante o no a estudiar a través de este PBS1 o si directamente no es aplicable. Primero vamos a tener que tener en cuenta si está validada la relación clínica de esta variante, perdón, de este gen con la enfermedad. Si existen variantes de pérdida de función patogénicas sin aplicar PBS1 y que más del 10% de las variantes asociadas con el fenotipo sean de pérdida de función. Y después vamos a tener indicaciones para bajar la fuerza de very strong a strong o a moderate, de acuerdo a si se trata de variantes que no tengan validada no tengan validez clínica o tengan un valor de moderate en su validez clínica, o si hay menos variantes de pérdida de función asociadas al fenotipo. Y lo que sí es muy, muy, muy importante tener en cuenta es que si no hay evidencia de que la pérdida de función sea causante de enfermedad, no deberíamos aplicar el PBS1 con ningún tipo de esfuerzo. Entonces, puntualmente en nuestro gen, que es este gen TRP12, lo que hicimos fue buscar si este gen estaba curado, tenía una relación clínica validada en ClinGen. Es un gen que está curado en ClinGen y tiene una validez de gen enfermedad que es definitiva, ¿sí? O sea, la relación está comprobada por el panel de expertos de discapacidad intelectual y autismo, y también se evaluó la sensibilidad a dosis, y lo que se vio es que existe una sensibilidad una evidencia suficiente para decir que este gen es sensible a la haploinsuficiencia. Entonces, de esta manera ya sabemos que nuestro gen es sensible a la pérdida de función o a la haploinsuficiencia, y que la relación con la enfermedad está curada. Entonces, de esta manera podemos empezar a analizar nuestra variante como una variante de pérdida de función. Otra cosa que nos interesaba era ver cómo era la variación de ese gen en relación a las otras variantes de pérdida de función que estaban reportadas. Vemos que tenemos, si nosotros nos fijamos, de todas las variantes de Clinvar que hay reportadas en este gen, tanto patogénicas como inciertas, como benignas, como de otro tipo, que ahí se incluyen las de factores de riesgo, y dejamos solo las de pérdida de función, vamos a ver que la mayoría de estas son patogénicas, ¿sí? Si miramos todas las de pérdida de función, la mayoría son patogénicas, y puntualmente, si miramos dentro de las patogénicas qué tipo de variantes tenemos, o sea, haciendo el filtro al revés, dejando solo las patogénicas y mirando qué tipo de variantes, vemos que la mayoría son todas crucecitas y que están distribuidas a lo largo de casi todo el gen, con lo cual vemos que es un gen que tiene francamente una sensibilidad a la variación, a la pérdida de función, a las variantes de pérdida de función. Entonces, volviendo al arbolito de decisión, vamos a entrar acá lo puse más grande, así lo podemos ver mejor. Vamos a entrar entonces por una variante nonsense o frameshift, que es la nuestra, y vamos a ir al segundo punto, que es el de predecir si esta variante va o no a nonsense mediated decay. El NMD es el proceso biológico, para los que no saben, es el proceso biológico por el cual se elimina un ARN mensajero que tiene una variante nonsense, y se sabe que este mecanismo se activa si la variante cae 50 nucleótidos hacia 3' del penúltimo exón, y sí, está bien, o en el exón más 3'. Para verlo de una manera más visual,
nosotros en general, si está o si consta en Decipher, se nos hace un poco más fácil verlo, o sea, uno lo puede calcular, pero también es más fácil verlo de una manera gráfica. Decipher nos proporciona, cuando nosotros buscamos la proteína, un esquema en el cual vemos los exones y vemos el extremo 3' y el 5', y cuáles serían, o dónde tendría que caer la variante para que escape a NMD. O sea que nuestra variante cae acá en el medio, es donde está esta línea, nuestra variante cae acá en el medio, con lo cual vamos a predecir que va a ir a NMD, no se escapa de NMD, no cae en ninguna de las dos puntas, y nos vamos a quedar acá, y vamos a pasar al paso siguiente, que es entender si nuestro exón está en un transcripto biológicamente relevante o no, para ver si podemos o no aplicar el PBC1. Para eso nos vamos a fijar cuál es el transcripto que vamos a llamar biológicamente relevante. En general estos transcriptos tienen una etiqueta en Ensemble que lo indica. Nosotros trabajamos con el transcripto que es el main select, que Hago, es el podría, que... ¿Sí? perdón, te interrumpo un segundo, podría agregar Sí, una obvio, cosa que me pareció todo lo que como quieras. relevante de lo que dijiste antes en la diapositiva anterior, ¿Vale? del nonsense mediated decay. Acá es importante tener en cuenta de que lo que genera patología para este tipo de genes, que como dijo Agos, están curados, están validados, están completamente... Lo que genera patología es que el transcripto no llegue a proteína. Entonces, si se elimina por NMD, no va a estar presente en la célula. Con lo cual, eso es lo que genera patología. ¿Qué pasa? Si escapa NMD, la proteína posiblemente mal plegada o con algún defecto, va a sintetizarse y eso por ahí alcanza para una función normal. Entonces, eso es lo que acá en este caso en particular genera patología. Nada, eso quería como agregar, me parecía que sumaba. Genio, total, gracias. Bien, entonces, volviendo, nosotros buscamos el transcripto main select, que es el biológicamente representativo de este gen. En algunos genes van a ver el main plus clinical, en este caso no hay main plus clinical, pero en algunos genes lo pueden encontrar, y muchas veces lo que se necesita es de considerar estos dos transcriptos para evaluar el efecto de estas variantes. En este caso solo tenemos el main select, que cuando lo vean en Ginomad lo van a ver marcado con una estrellita, con un asterisquito. Y nuestra variante vimos que caía en el exón número 19, me van a tener que creer porque no se los mostré, pero les mostré que caía más o menos ahí en el medio, coincide en este exón número 19 que está presente en el transcripto biológicamente relevante. Entonces, si seguimos el arbolito de decisión, en este caso se puede aplicar perfectamente el PBS1. Entonces, para nuestra variante, tenemos un PM2 supporting y tenemos un PBS1. Y si nosotros en general lo que hacemos es evaluar si esta variante ha sido reportada y tal vez no fue tenida en cuenta o no se vio en ClinVar o en algún otro lado, así que hacemos en general, aparte de hacer la búsqueda en ClinVar, en Decipher, buscarla en Ginomad claramente, y en otras bases de datos, también hacemos una búsqueda en Scholar o en PubMed, donde buscamos todas las formas en las que se puede escribir la variante para quedarnos 100% tranquilos de que esta variante no ha sido reportada de ninguna manera. Esta variante no está reportada de ninguna forma, con lo cual no podemos evaluar efecto funcional, ni segregación de novo, ni fase alélica, ni otra data u otras fuentes, con lo cual estos van a ser los criterios que le vamos a poder aplicar. Si nos vamos a lo que lo que les había mostrado al principio de SMG, de sumar cuantitativamente criterios, decíamos que un PBS para ser patogénico necesitaba 2 pp, o un PM y un pp, con lo cual esto no nos alcanza para patogénico, y tampoco nos alcanza para probablemente patogénico, porque era la suma de un PBS más un moderado, o 2 supporting, que tampoco llegamos. Entonces Klingen lo que hace es proponer una combinación de criterios novedosa con esta modificación que yo les contaba del cálculo bayesiano, de aplicarle un valor numérico a cada uno de estos criterios para que
caigan dentro de un rango específico para la clasificación, propone esta combinación de criterios que es novedosa, donde un PBS más un PP nos permiten que nuestra variante llegue a probablemente patogénica. Y esto está respaldado por el resultado de este modelo bayesiano, que cuando uno combina estos dos criterios, queda dentro del rango de probablemente patogénico. Y de esta manera no baja a bus a todas esas variantes de pérdida de función que tienen un buen impacto en un gen en el que lo justifican y que tienen baja frecuencia poblacional y que son novedosas, las deja ya como abriéndonos el ojo, como llamándonos la atención, como probablemente patogénicas. Entonces, para nuestra paciente que tenía esta variante, PBS1, PMDA supporting, que clasificamos como probablemente patogénica en este gen, que está asociado a el síndrome de Clark-Baraitser, que también se conoce también como trastorno del desarrollo intelectual autosómico dominante 49. De acuerdo a la información que nosotros teníamos de la paciente, parecía coincidir, podría considerarse que es una variante diagnóstica, pero esto va a ser un resultado que lo va a evaluar su clínico tratante, ¿no? A nosotros esta orientación nos sirve puntualmente para ver para dónde, si es un exoma, para dónde vamos a orientar el análisis o a qué variantes les vamos a dar más bolilla para estudiar, pero la definición de la clínica la va a hacer el médico tratante en este caso y en todos los casos. ¿Vamos con un segundo caso o quieren un mini recreo? ¿Cómo estamos? ¿Alguien quiere hacer un comentario? Estamos bien. ¿Estamos bien? Estamos Seguimos bien. con el segundo caso, le damos para adelante. Entonces, nadie tiene ningún comentario, nadie me quiera preguntar algo, que nos quieran contar cómo hacen en su laboratorio o algo que hagan diferente. Silencio en Bueno, tierra. mientras tanto voy sumando algo que por ahí es útil para toda la priorización de las variantes. Importante es la historia clínica, para una vez que tenemos esa gran cantidad de variantes que surgen cuando estamos analizando la plataforma, realmente contar una historia clínica detallada, que nosotros podamos saber bien cómo es el fenotipo. La verdad que es súper importante, interesante para la parte de la priorización de las variantes y luego clasificarlas como les está contando Agos. Bueno, gracias Ani, súper, la verdad que sí, y sobre todo, bueno, a veces con los paneles de genes nos salva que es un número limitado de genes, pero con los exomas realmente necesitamos esa información clínica, la impresión diagnóstica para poder orientarnos un poco mejor. Vamos con este segundo paciente para el cual se hizo estudió un panel por una cardiopatía arritmogénica de ventrículo derecho y se identificó una variante en el gen HFE que está asociado con hemocromatosis. Esta variante fue identificada en homocigosis. Y vamos otra vez a seguir nuestro mismo protocolo de análisis a partir de cada una de estas categorías. Cuando empezamos a ver la frecuencia poblacional, ¿se acuerdan que decíamos una frecuencia alélica alta nos va a llevar a un criterio de benignidad? El punto de corte que nos ponía SMG era de 0,5 o del 5%. La frecuencia alélica máxima en esta variante es mayor a 0,05, es de 0,1, 0,14, si le ven ahí el PopMax. Y esto directamente a nosotros nos mandaría a aplicar un BA1 variante que se descarta, porque por sí misma el BA1 ya es criterio de benignidad. Pero existen excepciones específicas que pueden definir que el criterio BA1 sea específico para un gen. Puntualmente existe un grupo de variantes que pueden existir en poblaciones con una frecuencia alta y que pueden ser potencialmente patogénicas para un trastorno mendeliano. Klingen lo que establece es una lista de variantes que están asociadas a distintos fenotipos y puntualmente hay dos que están asociadas con este gen, HFE,
que son las 2 variantes más frecuentes que vamos a ver en pacientes con hemocromatosis, a las cuales no les vamos a aplicar el BA1. Esta lista es la lista de criterio de excepción para BA1. Entonces, cuando tengamos una variante altamente frecuente, pero que veamos que por ahí está muy reportada en ClinVar o que tiene banderitas de alerta de que se ha visto en muchos pacientes, nosotros siempre volvemos a consultar en esta lista. Nos pasa con las variantes en MEF asociadas a fiebre mediterránea familiar, por ejemplo. Siempre volver a esta lista para ver si estas variantes están o no dentro de este criterio de excepción del BA1. Como paréntesis les cuento que si llegan a encontrar una variante que a ustedes les parece que debería incluirse en este criterio de excepción, cuando hacen el análisis en sus laboratorios también la pueden postular a partir de un formulario, un Google Form que tiene ahí la página de ClinGen. Directamente pueden postular su variante que va a ser evaluada. Esta variante, si ustedes se fijan, en esta tablita, lo que tenía así aplicado era un criterio que es el PS4, que está asociado a, también es un criterio poblacional, y está asociado a que la prevalencia sea estadísticamente mayor en pacientes que en control. Y entonces nos va a pedir un riesgo relativo, un odds ratio, que sea significativo, que sea mayor a 5 y que su intervalo de confianza no incluya al 1, aunque más adelante vamos a charlar que existe otra forma de aplicar el PS4, que es cuando son variantes muy raras y no tenemos o no podemos acceder a un estudio de casos y controles. Pero puntualmente en este caso nos importa que esta es una variante súper frecuente y existen estudios de casos y controles que informan una frecuencia alta, más alta de esta variante entre pacientes que entre controles. Puntualmente entonces, esta es una variante que nosotros, y como hace la aclaración en esa tabla, ClinGen es una variante que nosotros no vamos a poder clasificar a partir de los criterios de ACMG. Simplemente por ser una variante que es de muy alta frecuencia y que aparte tiene baja penetrancia. Específicamente entonces no la vamos a poder clasificar por reglas de ACMG. Nosotros esta variante la informamos como patogénica porque está clasificada como patogénica por grupos de expertos. Es una variante que en este caso se encuentra en homocigosis y que para este paciente su médico va a evaluar si es una variante que es relevante o no es relevante, porque puntualmente existe evidencia de que esta variante puntualmente cuando está en homocigosis no estaría muy relacionada con depósitos de hierro y habría que ver si puede tener o no relación con la clínica específica del paciente, de la cual nosotros no conocíamos mucho más que su arritmia. Así que esta variante vuelve al médico tratante informada como patogénica para su evaluación clínica y su devolución al paciente. ¿Estamos bien hasta ahí? Clarísimo. ¿Alguna pregunta? Algo que también me gustaría sumar es que, creo que lo fuiste diciendo, Agos, pero el marco de ACMG lo que nos da es un marco para enfermedades mendelianas monogénicas, o sea, es un marco teórico bastante rígido. En 2015 se empezó por ese lugar y hoy en día las guías lo que intentan es tratar de abarcar la mayor cantidad de excepciones posibles. Entonces, en estos casos, la frecuencia poblacional se desconsidera por el aumento, por la enorme evidencia que hay a favor de la patogenicidad. Entonces, un poco eso. Exactamente. Ahí hacen una pregunta. Sí, es justamente eso, Nico, que estabas diciendo. Básicamente, esta variante, si nosotros la clasificáramos estrictamente por ACMG sin considerar las excepciones que surgieron después, sería una variante completamente benigna, porque ya tener un BA1 es el criterio más no fuerte que más. puede existir. Entonces ya es categórico de variante benigna. Ahí BA1 preguntan, es una frecuencia altísima, sí. Perdón, ahí pregunta Maximiliano Ceballos, pregunta principalmente, sería porque tiene altos valores en base de datos poblacionales en heterocigosis, o sea, quiere decir, entiendo, voy a reformular la pregunta, que creo que es lo que quiere decir, es decir, el hecho de que la variante esté presente en heterocigosis
en alta frecuencia, eso es lo que le da la característica de caer como BA1. Y nada, ahí te dejo como la pregunta. En realidad, sí, en realidad está en heterocigosis en un montón de pacientes y eso ya le da un BA1, pero aparte esta variante tendría también un BC2 porque está en 1000 homocigotas, en 850 Sí, homocigotas, sí. Tiene adultos las sanos dos de control. cosas. O sea Sí, que tendría las dos cosas, de todas, homocigosis y heterocigosis. de todas formas, la heterocigosis está bien hasta un número, digamos. El 5% ese, si bien de alguna manera es arbitrario, lo que cubre es que no sea, o sea, de que no sea incompatible con la prevalencia de la enfermedad. Es decir, una variante no puede ser más frecuente que su prevalencia, ¿sí? Aún siendo de enfermedades recesivas. Ah, continuemos. Ah, perfecto, ahí está. Sí, excelente. Bien, bueno, seguimos. Vamos a llegar a la última variante que es un poquito más larga. La de este paciente con una epilepsia de inicio neonatal, en el cual se identifica una variante en este gen que se llama GNAO, que va a estar en heterocigosis. Otra vez, vamos con la frecuencia poblacional, es una variante que está ausente en bases de datos poblacionales, así que le vamos a poner un PM2 supporting. Y vamos a evaluar también, cuando empezamos a hacer la búsqueda de esta variante puntualmente, vimos que era una variante que estaba bastante reportada en varios pacientes. O sea, no es una variante novel, es una variante que ya se había visto en un montón de pacientes y que no estaba en gente sana. Entonces, pensamos en si existía la posibilidad de aplicar o no el PS4. Y como les había dicho, una forma era que hubiera un estudio poblacional, pero en estos casos que son variantes o enfermedades poco frecuentes, tenemos que pensar en otra opción. La otra opción es que en caso de variantes muy raras, cuando no tenemos estudios de casos y controles, vamos a mirar lo que es la observación en múltiples pacientes no relacionados, pero que tengan el mismo fenotipo, siempre que esta variante esté ausente en datos de base de datos poblacionales para ser utilizada como evidencia. Las guías específicas no dan un número de pacientes en general, digamos, como para usar para todos los casos, ¿sí? Sino que van a existir para cada gen o grupo de genes de su grupo de expertos específico una recomendación sobre, a ver, cuántos casos me sirven para que el PS4 tenga una evidencia de supporting, cuántos casos independientes para que tenga una evidencia de moderate, o cuánto para que tenga una evidencia de strong, o de very strong en algunos casos. Nuestra decisión como equipo fue hacer un análisis de las guías que están disponibles a la fecha, buscar todos los PC4 y ver cuál era más o menos el punto de corte, como para ser lo más conservadores posible y no decir, bueno, hay 8 pacientes, le voy a poner un PC4 más o menos a ojo strong. Buscamos todas las guías que había disponibles y en la mayor parte de las guías, o el mayor número de pacientes que se utiliza para otorgarle la fuerza completa al PC4 es de 15 pacientes o 15 probandos independientes. En este caso había 15 probandos independientes, así que le aplicamos este PC4 completo, digamos, como strong. Por ahora entonces tenemos 2 criterios de frecuencia que son patogénicos, un PM2 supporting y un PC4. Y vamos a ver qué nos dicen los algoritmos bioinformáticos. Puntualmente para variantes missense vamos a tener en cuenta el PP3, que es el que nos va a hablar de las líneas de evidencia computacional, y vamos a ver si hay el PM5 y que nos habla de un cambio missense novel que se haya identificado en un residuo aminoácido donde otro cambio missense ya había sido visto y fue clasificado como patogénico. Y lo mismo, pero para el mismo cambio de aminoácido que ya ha sido, con otro cambio de nucleótido que ya ha sido establecido como patogénico, que va a ser el PS1. Esos serían como los 3 criterios que vamos a tener en cuenta en caso de una variante missense, o sus contrapartes, digamos, dentro de lo que es criterio benigno.
Puntualmente vamos a mirar el PP3 y ACMG nos había establecido un marco en el cual nos recomendaba un montón de predictores que podíamos ver para missense, para splicing o para conservación. Y decía que si todos los programas in silico coincidían en la predicción, aplicábamos el PP3. Ahora, si no coincidían, no deberíamos usar esta evidencia para clasificar esta variante. A fin de refinar un poco esto, tanto para el PP3 como para el BP4, que es el criterio de benignidad de los predictores bioinformáticos, el REI de Klingen nos introduce un nuevo estándar que lo que hace es convertir los scores numéricos de las herramientas bioinformáticas en fuerza de evidencia para poder decir, bueno, si la predicción es muy patogénica, digamos, o sea, si nos da un número muy patogénico, le voy a poder poner un strong. Si es un número que me da menos patogénico, le voy a poder poner un supporting, un moderate. O sea que lo que hacen es estimar un umbral para cada fuerza de evidencia según benignidad o patogenicidad para 13 predictores bioinformáticos. Solo para variantes missense, y van a tener mucho cuidado, si leen este documento van a ver que fueron muy criteriosos con los datasets que usaron. Y vamos a ver después que para no sobreestimar la evidencia también nos hacen un ojito y nos dicen que no podemos usar la combinatoria de las evidencias para a más fuerza que un strong, y ya lo vamos a ver a eso con un poco más de detalle. Klingen está muy focalizado en que, aparte de cuantificar o de refinar estos criterios, que evitemos contar 2 veces la misma evidencia, que era algo que pasaba muy fácilmente al usar el criterio personal en la utilización de las guías de ACMG. Puntualmente para los predictores, lo que recomienda es usar predictores informáticos que no usen la frecuencia alélica, porque si no yo voy a estar contando la frecuencia alélica como criterio por sí mismo, buscando que esté ausente en base de datos poblacionales o estas cuestiones, y aparte si uso predictores que aparte de usar la frecuencia alélica, estaría contando 2 veces la misma evidencia. Por ejemplo, nos recomienda usar Rebel o Bayes-Del, que son los que no tienen en cuenta la frecuencia alélica. Algo que sí le resulta un poco más dificultoso es ver este tema de que los predictores en su mayoría tienen en cuenta dominios clave, residuos críticos, y esto hace que sea difícil de separar lo que es la predicción bioinformática del efecto con la predicción bioinformática de dónde cae la variante. Y ahí, utilizar este criterio entraría en conflicto con el criterio del PM1, que nos habla de que una región crítica, un hotspot mutacional puntual de ese gen, si la variante cae en ese lugar, tendría más fuerza. Entonces, si nosotros usamos nuestros predictores computacionales y aparte usamos el PM1, podría ser que estemos también contando 2 veces la misma evidencia. Y entonces este es el guiño de que les hablaba, que nos dicen, bueno, está bien, usen estas 2 cosas juntas, porque en realidad están mirando evidencia diferente, pero que se puede solapar. Así que tengan cuidado, y si van a usar el PP3 y el PM1, la combinación máxima de fuerza que pueden lograr entre los dos es un strong. O sea, que solo puedo usar el PM1 en moderate y el PP3 hasta moderate. No vamos a poder usar el PP3 en strong y el PM1, porque eso ya se nos pasaría de fuerza, digamos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguna duda? Ahora es más fácil, lo vemos con la tablita. Esta tablita Perfecto. es la que nos da esta actualización para encontrar los umbrales y decir, bueno, a mi variante cae en este lugar, le voy a poner un PP3 moderate o un BP4 supporting, lo que sea. Van a ver que los 2 predictores que más se extienden o que más rango tienen de predicción hacia benigno y hacia patogénico son Reves y Bayes-Del. Los otros, salvo BES4, que se va hasta el strong de pathogenic, el resto tienen como un rango de predicción como un poco más acotado. Puntualmente nosotros en Bitgenia usamos Rebel como nuestro predictor de cabecera, y en este caso lo que hicimos fue
buscar el Rebel, el Rebel score de esta variante que nos daba 0,922. 0,922 cae entre 0,773 y 0,932, así que lo que hicimos fue aplicar un PP3 con fuerza de moderate. Entonces ahí estamos con nuestros 3 criterios. Y ahora vamos a ir un poco a reforzar esto que hablábamos del PM1 y vamos a mirar puntualmente para variantes missense en lo que es efecto funcional, si estas variantes caen en un hotspot mutacional o en alguna región que se considere dominio funcional o que sea más sensible a la variación missense, o si hablamos de un gen que es absolutamente sensible a la variación missense, el gen completo, digamos. Cuando hablemos de una restricción localizada de la variación missense, o de un hotspot mutacional o de un dominio funcional, vamos a usar el criterio PM1, y cuando hablemos de una variante missense en un gen que tiene baja tasa de variación missense en general, benigna, y que la variante missense es un mecanismo común de enfermedad, vamos a aplicar el PP2. Agos, Sí. quedó una pregunta, Dale. perdón, del PP3. Dale. Preguntan que si usamos una sola herramienta en general. En realidad, Para el el Rebel es, perdón, me vuelvo para atrás. Sí, creo que Rebel quedó. es un metapredictor que lo que hace es combinar varias herramientas, y si nosotros usamos ese metapredictor solamente en principio como el predictor que nosotros seleccionamos, porque es el que más rango tiene de predicción, combina muchos factores y no tiene en cuenta frecuencia poblacional, que es lo que nos importa a nosotros para poder tener 2 criterios independientes entre frecuencia poblacional y predictores bioinformáticos. No sé, Nico, Ani, si quieren agregar Sí, algo. y el hecho de que los metapredictores, tanto como Rebel o HSDL, lo que hacen es conglomerar muchos otros predictores unitarios que por ahí evalúan una característica como conservación, otra característica como, no sé, cambio aminoacídico, o sea, penalización por el cambio aminoacídico. Bueno, Rebel conglomera todo eso y da un valor único. Por eso las guías también recomiendan el uso de metapredictores y no tanto el de predictores unitarios. Por supuesto, las excepciones para cada caso particular existen, pero la mayoría de las guías recomienda el uso de Rebel. Por eso también nosotros nos acoplamos a ese uso. Sí, total, es un predictor que está muy testeado, digamos, y que es bastante fuerte. Y de hecho después diferentes guías específicas de cada gen tienen sus diferentes puntos de corte. Así que bueno, está bueno utilizarlo. Eso también es importante. Van a ver que, por ejemplo, cuando vean con Ani Cáncer, BRCA, por ejemplo, tiene su punto de corte específico, que no va a ser este que nosotros vemos en la guía general, sino que va a tener su punto de corte específico. Siempre retomando esa recomendación, chequear cuando uno encuentra una variante que la va a estudiar en profundidad, si no hay guías específicas para ese gen que nos modifican un poquito más todas estas recomendaciones generales. Bueno, siguiendo entonces, ya me olvidé. Estábamos por acá. Entonces, para el PM1, que era el que nos hablaba de restricción a la variación en un punto, o sensibilidad a la variación missense en un punto específico, una región específica del gen, en general vamos a ver si hay guías específicas. Ahora ya profundizamos un poquito más ahí. Para PP2, puntualmente, vamos a mirar si el gen en general es sensible a la variación missense. La recomendación que hace ClinGen en general es mirar el Z-score que aparece en Exact y en Ginomad, y si ese Z-score de variación missense es mayor a 3,09, es muy probable que el gen sea intolerante a los cambios missense, y eso nos habilita a aplicar el PP2. En general, no vamos a combinar entre sí PM1 y PP2. ¿Por qué? Porque también sería contar 2 veces la misma evidencia. Muchas veces el Z de missense, el Z-score de missense puede estar empujado para arriba por el PM1, porque tengo un área muy restringida de variación, con lo cual en general no vamos a usar PM1 y PP2
en combinación para la misma variante, salvo que la guía específica permita utilizar PM1 y PP2 para ese gen puntual. Entonces, vamos analizando nuestra variante, vamos a mirar el Z-score en EXAC de este gen, tenía 3,49, que es mayor a 3,09, así que el PP2 sería aplicable, pero ahora vamos a mirar cómo es la variación en este gen. Y cuando miramos cómo es la variación, vamos a buscar tanto en la literatura como en las guías específicas o en las bases de datos, si existe un hotspot mutacional o un dominio funcional, o esto que vamos a llamar un missense constraint, que es que la variación missense se localice, se junte, se aglomere en una parte específica del gen que sea estadísticamente significativo. En EXAC aparecen estos missense constraints regionales, muchas veces también aparecen en Decipher, y cuando estos missense constraints son significativos, nosotros elegimos aplicar el PM1 más que el PP2, fundamentalmente porque, obviamente, si la variante cae en ese lugar, ¿no? Puntualmente nuestra variante cae en el exón 6, que acá se los marqué, cae ahí y está dentro de lo que es el missense constraint para este gen. Nosotros elegimos aplicar el PM1, que obviamente tiene más fuerza que el PP2, y no los aplicamos en combinación. Para tener en cuenta entonces, para reducir y evitar el doble recuento, no utilizar PM1 con PP2 juntos, salvo que la guía lo permita, y en caso de que nuestro PP3 hubiera dado, en lugar de, acá estamos, en lugar de habernos dado 9,22, nos daba 942, o sea que nos hubiera dado un PP3 strong, igualmente nosotros lo hubiéramos aplicado como moderate para poder llegar a esta suma de PP3 más PM1 como máximo strong. Entonces, tenemos aplicado el PM1 y vamos a nuestra categoría siguiente, que es la de segregación, o si la variante es una variante de novo. Como es una variante que vimos que está muy reportada, lo que podemos hacer es mirar tanto el criterio de que si cosegrega o no con la enfermedad, que ya semejé en su momento, había puesto ya este primer indicio de que si había más data de segregación, esto podía llevarnos a aumentar la fuerza del criterio. También vamos a mirar si se trata de una variante, en caso de que no cosegregue con enfermedad o que se haya visto en muchos pacientes de novo, vamos a ver si se ha visto con paternidad y maternidad confirmada o no confirmada, asumida, en el PM6 y el PC2. Entonces, el PC2 y el PM6 nos van a hablar de si esta variante fue de novo, y se van a basar en que las relaciones parentales estén confirmadas o no confirmadas, la consistencia fenotípica y cuántas observaciones hubo. Vamos a darle un puntaje específico a cada una de estas observaciones, de acuerdo a si el fenotipo es altamente específico para el gen, si el fenotipo es consistente pero no específico, si el fenotipo es consistente pero no altamente específico y hay mucha heterogeneidad genética, y si el fenotipo no es consistente no le vamos a asignar ningún punto, obviamente. Para cada una de las observaciones le vamos a dar este puntaje teniendo en cuenta si la relación parental está confirmada o si no está confirmada. Van a ver que le da el doble de puntaje si la relación parental está confirmada que si no está confirmada. Y esto lo vamos, o sea, se evalúa en el reporte de caso, donde sea, si se evaluó o no, se confirmó o no la paternidad. Eso en general debería constar en el reporte del caso. Entonces vamos a evaluar. Ay, qué grande que me quedó esta diapositiva, recién me doy cuenta, usé una tipografía enorme. Bien, la vimos que era una variante que se había visto en al menos 4 pacientes independientes, que no se había confirmado la paternidad, ahí les dejo los papers por si no me creen, y el fenotipo era una encefalopatía epiléptica del desarrollo, que tiene cierto tipo de movimientos anormales que son bastante consistentes, no tienen tanta heterogeneidad genética, entonces
decidimos ponerlo en la categoría de consistente con la enfermedad, pero no altamente específico, porque no es altamente específico de un gen, pero sí un grupito pequeño de genes que no es como cualquier encefalopatía epiléptica, sino que tiene ciertas características puntuales, que estos 4 pacientes también la tenían. Entonces, son 4 pacientes no, con paternidad no confirmada, así que nos vamos a la segunda columna de puntos por Agos, probando. Sí, algo que también quería como comentar de que si dale. bien la paternidad o la maternidad no está confirmada, sí se testearon en los padres. Es decir, Ah, sí, es importante que los padres sí se hayan hecho la secuenciación o se haya detectado que también tenían la variante o que que no no la la tenían. tenían, en efecto. ¿Sí? Lo que se asume simplemente es la relación de la relación De parental que paternidad o tienen. maternidad. Exactamente, pero no se asume el hecho de novo, digamos, ¿no? No, Eso no, quería. totalmente. Esto es sí, se verifica que no tienen la variante, pero no se hace un estudio de STRs para ver paternidad, sino que solamente se busca por Sanger la variante y se ve que no está. Puntualmente Exactamente. eso sería. Y si está Entonces, confirmada perdona vos, si está sí, confirmada sí, la sí. paternidad, entonces la fuerza de este criterio va a ser mayor. O sea, si tiene este estudio, que normalmente, por experiencia nuestra, En no lo general no hacen. lo tienen, salvo que sean papers muy nuevos. Si no, en Exacto. general, normalmente las variantes se verifican por Sanger y no te dice que verifican la paternidad. Entonces, para tener un enfoque conservador, uno asume que no la verificaron y siempre le vamos a dar el puntaje de no confirmado, salvo que diga que se confirmó la paternidad. Entonces, en estos 4 casos, nos vamos a la segunda columna que dice de novo, sin confirmación de paternidad, y vamos a la segunda fila, que es la de fenotipo consistente, pero no altamente específico, son 0,5 puntos por cada probando. Vamos a sumar, son 4 probandos a 0,5, van a ser 2 puntos, y nos va a dar para un PS2 o un PM6 strong, que va a ser lo que le vamos a asignar a esta variante en este criterio. Fase alélica no corresponde y vamos a ir a lo que llamamos otra data y otras fuentes, que en realidad en la guía CMG aparece separado y yo lo junté para poder charlarlo un poquito más rápido. Es BP6 y PP5, lo que llamamos reputable source, que era como una fuente que había ya reportado la variante como patogénica o como benigna, y nosotros no teníamos las herramientas para comprobarlo en nuestro laboratorio, digamos. O sea, era tener en cuenta otros reportes, en general son reportes que se hicieron en ClinGen, en ClinVar o en otras bases de datos, que nos podían sumar algo de evidencia, y cuando se refiere a otra data, se dice si se vio esta variante en un caso con una causa alternativa de enfermedad, como eso sería un criterio de benignidad, o sea, encontramos otra variante patogénica y encontramos esta variante, nos tira para abajo esta variante, digamos, o si el fenotipo del paciente es altamente específico para este gen, y este es el único criterio que nosotros vamos a asignar de acuerdo a la clínica de nuestro paciente puntual. Entonces, vamos a lo que es la información que tenemos disponible en ClinVar de esta variante. Habíamos dicho que tenía cuatro ocurrencias, 4 submissions. En las 4 se informa sin conflicto, son de entre 2018 y 2021 estas submissions. Y 2 de ellas dicen cuál es la información por la cual se clasificó de esta manera la variante. Cuando uno analiza esta información, nosotros en general esta información la solemos incluir en los informes. Si han visto informes nuestros, nosotros ponemos esta información, pero ya no le aplicamos ningún tipo de criterio, ni de patogenicidad ni de benignidad, porque la recomendación de ClinGen fue que se suspenda el uso de estos criterios tan pronto como sea posible en la práctica, y esto tiene que ver con ciertas cuestiones que se asocian con que este criterio en 2015 era un criterio que era importante, que servía para que uno pudiera evaluar su propia variante cuando no había tantas
variantes informadas en bases de datos y entonces utilizar esa evidencia, pero también hoy nos puede llevar a este doble recuento de información en el cual uno aplica un criterio de que ya fue clasificada como patogénica por otra persona y ese criterio esa clasificación fue aplicada o se llegó a esa clasificación aplicando los mismos criterios que estoy aplicando yo de frecuencia poblacional, de efecto en la proteína, y entonces sería como contar otra vez, 2 veces la misma evidencia, y ellos mismos en su interfaz de selección de variantes lo han eliminado directamente y recomiendan que se deje de utilizar o de aplicar este criterio en la mayoría de los casos. Agus, te interrumpo un momentito, que hay Sí, una ahí vi que consulta. había una ¿Podemos pregunta. volver para Sí, el volvamos. para el PM6 PS2? Volvemos. La pregunta de Julio, la leo. Si hubieran habido 10 pacientes con esta variante en el criterio de novo, ¿dónde hubiese encajado la clasificación? Si los 10 pacientes hubieran sido sin paternidad y maternidad confirmada. Exactamente. Sería un 5, así que hubiera sido un PS2 very strong o un PM6 very strong. Viendo, obviamente, como decía Agos, si el fenotipo es característico, bueno, Obviamente, sí. todo depende también del... Sí, hay que evaluarlo. Exactamente, que habría que evaluar la evidencia, pero en principio sí. Si hubiera Dependiendo sido todo del tipo esto de que gen. decíamos. Sí. Exactamente. Bien. Entonces, dijimos que no vamos a aplicar el PP5 o el PP6. En general nosotros solemos igual incorporar esta información porque clínicamente desde la experiencia hemos visto que es algo útil entender si esta variante ha sido reportada previamente en ClinGen, si se vio en otros pacientes, en ClinVar, perdón, si se vio en otros pacientes. Clínicamente creemos que es importante, al igual que se incorpora la información de que si fue o no informado en la literatura, pero no le aplicamos un criterio per se a ser una variante informada, sino que lo que hacemos es desglosar esa información y tratar de ir aplicando estos otros criterios que estuvimos charlando. Entonces, en este paciente tenemos un PM2 supporting, un PS4, un PP3 moderate, un PM1 y un PP6 strong. En cuanto a si la clínica es altamente específica, o sea, el PP4, que era el otro que nos quedaba de otra data, puntualmente este paciente lo que tenía era una encefalopatía epiléptica que no tiene una característica clínica que nos permita decir que la causa es específicamente de un gen, como podría ser por ahí con algunas enfermedades metabólicas que tienen ciertos metabolitos o alteraciones que son muy puntuales de un gen y que sí nos permiten aplicar este criterio. En este caso no era posible. Entonces, en este paciente tenemos 2 PS, 2 PM y un PP que nos permiten clasificar esta variante como patogénica. Este gen está asociado a esta encefalopatía epiléptica del desarrollo y un trastorno del desarrollo con movimientos involuntarios, que parecía muy asociado a lo que está informado en la historia clínica del paciente. Entonces, eso fue un informe que se devuelve con una variante patogénica para que sea evaluado por el médico derivante el impacto y la relevancia clínica para su paciente. Entonces acá lo que hicimos fue evaluar 3 casos bastante diferentes de variantes que finalmente terminaron con una clasificación entre probablemente patogénica y patogénica. Siempre a nosotros nos gusta remarcar que esta es la clasificación de la variante en sí. O sea que existen variantes patogénicas que no están asociadas a la clínica del paciente y que igualmente siguen siendo variantes patogénicas. No quiere decir que entregar un informe con una variante patogénica vaya a ser un informe que sea diagnóstico. Esto siempre va a estar dependiente del criterio del médico que lo derivó y el médico que sigue al paciente, y también la relevancia y la importancia del asesoramiento genético post-test en estos casos. En todos los casos, no solo estos, en todos los casos, también al entregar un informe negativo. Entonces, como
como última cuestión, y ya vamos cerrando por ahí con la presentación y dejamos lugar a algunas preguntas. Tener en cuenta que cada una de estas guías es una herramienta, no desarrollé exhaustivamente todas, pero sí está bueno tenerlas en vista, tenerlas en cuenta, estudiarlas y poder utilizarlas en general, y las que son puntuales para cada tipo de patología también, porque nos permiten hacer una interpretación mucho más precisa, mucho más específica de las variantes y de la evidencia que está disponible. Y como bonus les traigo una más, que es una regla que tiene que ver con la predicción de efecto, que a mí me parece súper importante, que la mencioné antes pero no la llegamos a desarrollar, y es cuando existen cambios, ya sea un cambio de aminoácido, el mismo cambio de aminoácido generado por un cambio missense diferente, o el mismo cambio de aminoácido que una variante que ya se vio con ese mismo, con otro cambio de aminoácido en esa misma posición, que son el PM5 y el PS4. Siempre tener en cuenta, cuando vamos a evaluar la variante alternativa, que esta variante tiene que llegar a patogénica o probablemente patogénica sin depender de ese PS. ¿Qué puse? Perdón, PS1. Agos, Puse mal. PC1, Sí, PC1. PC1. Eso me pasa por copiar y pegar. El PC1 y el PM5. Me copié el cuadradito para que me quede todo prolijo y así la arruiné. Bien, es PC1 y PM5. Entonces, siempre que vayamos a poner un PC1 o un PM5, evaluar individualmente la variante alternativa. Es un laburazo porque tenemos que estudiar una variante totalmente nueva, que en general tiene más evidencia que la variante que nosotros estamos estudiando, pero no quedarnos con que solamente está reportada como patogénica en ClinVar, o que la buscamos en algún buscador de estos automatizados y nos da patogénica, sino revisar y tener en cuenta que tiene que llegar a esa clasificación sin depender del PS1 o el PM5, otra vez, para evitar la circularidad de la evidencia, para evitar evaluar dos veces la misma información, digamos. Así que, bueno, esto sería lo que tenía para mostrarles un poco, es la forma en que nosotros trabajamos y estudiamos cada uno de los casos. Discutimos bastante también. Y bueno, quedamos acá abiertos a si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, algo que nos quieran contar de lo que hacen en sus laboratorios, que también a nosotros nos sirve para crecer un poco e ir aprendiendo de las distintas experiencias. Acá hay me parece que en el chat alguien hizo comentarios. Una reflexión, sí, totalmente. Sí, en general, si uno busca las herramientas automáticas, siempre se aplica el criterio, entonces por ahí nos genera una sobreinterpretación. Sí, ahí hay otra pregunta. Me quedó una duda en el segundo paciente. ¿Qué pasaría si mi paciente no tiene nada compatible con el fenotipo asociado al gen en seguimiento? ¿Cambiaría la clasificación de la variante? No, esto era lo que yo les decía. La variante es patogénica, punto. Patogénica, y todos tenemos por ahí varias variantes patogénicas si nos estudiáramos, y puede ser que no tengamos fenotipo ahora, que desarrollemos el fenotipo más adelante, que es una variante que tiene expresividad variable, penetrancia incompleta, que no cumple la cigosidad. Igualmente esto no va a cambiar la clasificación de la variante. Muchas veces nos pasa también encontrar variantes en genes que están asociados con enfermedades recesivas, y que no cumplen la cigosidad, pero igualmente la variante se clasifica como patogénica. No deja de ser una variante patogénica, lo que tiene es que evaluarla el médico tratante y ver si esta variante es relevante para el fenotipo del paciente. Si tiene que hacer un estudio complementario, si, no sé, en este paciente le va a mandar a medir ferritina, transferrina, una ecografía hepática, toda esa evaluación para ver si el paciente tiene o no depósitos de hierro, el oftalmólogo, pero en este caso, puntualmente, la clasificación de la variante no va a cambiar, porque la clasificación en sí es propia de esta variante. Después lo que pasa en la clínica tiene que ver con otros procesos biológicos. Ahí Lauri me nombraba, no sé si dije, penetrancia incompleta, expresividad variable, que
que nos cambian mucho lo que es la interpretación. Sí, total, por eso justamente surgieron las guías de ACMG, para independizarnos de cierta manera del fenotipo y que nosotros clasifiquemos a la variante sin mirar el fenotipo. Obviamente que después nos ayuda a priorizar, ¿no? Pero es lo que es así. Y a veces también ayuda, como decía Agos, a hacerle más estudios a nivel preventivo en el caso de las variantes de cáncer hereditario. Bueno, es muy interesante, pero sí, tal cual. A veces nos pasa, bueno, no llegué a tocar, es muy amplio todo, pero existe este grupo de genes que ACMG recomienda estudiar como hallazgos secundarios, que son los genes que son clínicamente accionables, en los que muchas veces encontramos variantes patogénicas y el paciente hoy no tiene ninguna manifestación clínica, pero sí implica cambios en su seguimiento o ciertas cuestiones específicas que, aunque el paciente no tenga fenotipo, sí van a repercutir sobre su salud. Muy bien. Ok. ¿Algo más? ¿Alguna? Acá Sí, Nico. preguntan si existen otras incompatibilidades entre los criterios, como el PM1 y PM2, que impidan aplicarlos simultáneamente. O sea, A si ver. existen otros criterios que sean como mutuamente excluyentes. Bien, yo creo que tenía una diapo de backup para estas cuestiones, donde en general juntamos, a ver, acá está. Bien. Para evitar el doble recuento de evidencias, siempre nosotros recomendamos ir a mirar la guía específica. Si no hay guía específica, tener en cuenta que no usar conjuntamente PM1 y PP2, que fueron los que ya charlamos, limitar la suma de la fuerza de la evidencia de PP3 y PM1 strong. De PM4 no hablamos, lo pasamos. PM4 es este criterio que habla sobre la modificación de la longitud de la proteína, que lo podemos aplicar en algún grupito de variantes, por ejemplo, las que no van a nonsense mediated decay, que nos acortan la proteína, pero no llegan a acortarla tanto como para que vaya a nonsense mediated decay, que era lo que explicaba Nico antes. Pero no vamos a poder aplicar nunca este PM4 que nos habla de acortar la proteína en una variante en la que ya hayamos aplicado el PBS1, porque esta evidencia del efecto deleterio de la variante ya está visto con creces en PBS1, y sería mirar también 2 veces la misma evidencia. Y otra cosa muy importante es que en las variantes de pérdida de función, PBS1 es el criterio que va a juntar la predicción del efecto. Así que en todas las variantes de pérdida de función, incluso en aquellas que afectan al sitio canónico de splicing, en las que a veces usamos los algoritmos que nos van a permitir predecir el efecto en el splicing, no aplicar el PP3 porque esta evidencia ya la hemos contado en el PBS1. Esos son los que me acuerdo, los que recabé de Claro. los que utilizamos nosotros en general, pero siempre prestar mucha atención de no estar usando 2 veces la misma evidencia y recordar chequear las guías específicas. Sí, el PBS1 recluta muchísima fuerza, con lo cual siempre hay que tener mucho cuidado. En teoría, si con el tema del bayesiano, si tomás solo el PBS1, ya alcanzaría una fuerza suficientemente alta como para alcanzar likely pathogenic, me parece, o está muy cerca en cuanto a lo numérico. Así que por eso tratar de tener cuidado siempre de contar 2 veces la misma evidencia. Y ahí Bien, hacen un comentario de que PBS1 y PC3 también son excluyentes. Genial, muchas gracias. Buenísimo. Bien. Y hablando de PC3, acá hay otra pregunta más, que indica qué criterios seguimos para valorar la evidencia de los ensayos funcionales. Que bueno, ese es el PC3, básicamente. Bien, ese es el PC3 que en general está definido como si existen ensayos funcionales que soporten el efecto deleterio de la variante. Ya ACMG hacía algunos comentarios sobre que hay que ver si es el estudio que está aceptado o que no está aceptado, si es un estudio que está validado o que no está validado, pero Klingen nos agrega una tablita que también la tenía por acá en algún lado, no, acá, bien, que
nos pone también un árbol de decisión que nos va a permitir específicamente decidir si vamos a poder aplicar o no aplicar el PC3 o qué es lo que necesitamos para poner un PC3 bien puesto. Y este PC3 bien puesto lo vamos a poder poner primero teniendo en cuenta la aplicabilidad del ensayo funcional que se está usando a los ensayos funcionales que se usan en el campo. Tiene que ser un ensayo funcional que sea del tipo que está validado o aceptado en el campo de estudio. Hay ensayos específicos para algunas genes que se asocian con cuestiones inmunológicas, hay ensayos específicos para muchos de estos genes, entonces si no hay un ensayo o una clase modelo de patogénesis o de mecanismo de enfermedad y no hay ensayos que estén validados, en general no vamos a usar el PC3 o el BC3. Después vamos a evaluar cómo se hizo este estudio y hace mucho énfasis en que se incluyan controles básicos que van a ser el normal, el negativo, el wild type, que haya positivos y si se utilizaron variantes control que son variantes conocidas como benignas o como patogénicas. Eso va a ser súper importante. Y depende, y también el tipo de ensayo. Y esto nos va a permitir aplicarlo o no aplicarlo y con qué fuerza aplicarlo. Y otra cosa que tiene en cuenta también es si la evidencia estadística y cuántos controles se utilizaron para ponerle diferente fuerza a el estudio. Esto básicamente hay que agarrar el estudio e ir mirando característica por característica a ver para dónde nos lleva el árbol de decisión, como hicimos con el PBC1. En general requiere mucho estudio y en general es bastante difícil con estudios funcionales que ya tienen un tiempo, o sea, papers que son un poco viejitos, poder llegar a poner un PS3 completo, porque en general no cumplen todas estas especificaciones que pone Klingen como para decir, bueno, este ensayo funcional es exactamente el que necesito sobre esta variante y me da toda la información. A veces no usan variantes control, a veces no usan la suficiente cantidad de controles como pide Klingen, o no es el tipo de estudio. Entonces, siempre tener en cuenta puntualmente para esto las guías específicas y este arbolito de decisión que nos va a orientar. Sí, es muy importante también lo primero, que el primer punto, la mayoría de los casos siempre los descartamos por el primer punto, que es cómo define, o sea, que la definición del mecanismo de la enfermedad. Si eso para una enfermedad no está determinado, o sea, la fisiopatogenia de una enfermedad no está bien determinado a nivel molecular, es muy difícil establecer un ensayo que demuestre que una variante es patogénica. Entonces, en general, cuando uno trata de evaluar si una variante aplica para este criterio, lo importante es establecer esto, ¿no? ¿Cómo es el mecanismo de la enfermedad para poder entrar? En general también es lo que también recomiendo, otra cosa que quería agregar a vos que recomiendan es utilizarla, si tenés un estudio bien hecho, si bien no piden mucho estándar, pero si está bien hecho de igual manera, representa la biología de la enfermedad, se recomienda ponerlo como supporting, como por lo menos para dar algo de evidencia. Es decir, usar la evidencia que hay disponible, al menos en algún aspecto. Y acá hay otra pregunta más. Sí, Ani. Cierro un cachito, Nico, con lo de los estudios funcionales, que me parece interesante pensar que esta guía también es un punto de corte para los papers nuevos que van saliendo, ¿no? Porque ahora es como que organiza en cierta manera los experimentos funcionales y los científicos a la hora de hacer sus experimentos van a empezar a incluir más controles, entonces vamos a empezar a tener estudios funcionales más completos con los cuales nosotros podamos aplicar un PS3 bien puesto. Y después otra cosa que quería mencionar es que muchas guías, cuando hablan de los estudios funcionales, como por ejemplo la de los genes BRCA1 y BRCA2, ya directamente dicen cuáles son los estudios funcionales que ellos consideran que podemos utilizar para aplicar el PC3. Así que está buenísimo porque la aparición de estas guías nos facilitan muchísimo el análisis y más que nada de los estudios funcionales, que realmente no es tarea sencilla. Sí, es una de las variantes, de los criterios que
más tiempo te llevan a analizar y más nos cuestan. Nos ha sí. costado mucho estudio poder aplicar esta actualización puntualmente. Hay una Bien, pregunta y ahí, más sí, que dice, no sé, Nico, Ani. ¿hay alguna herramienta que ayude a predecir el skipping de exones en variantes de splicing? Que yo conozca, nada que prediga así, como sí per se. No sé, chicas, si quieren comentar algo. Yo, digamos, que diga directamente si se produce un exon skipping, no, pero hay una que yo utilizo que a veces dice que podría producir un exon skipping, que es VARSIC, pero no es que estudia eso puntualmente, estudia si se produce, digamos, splicing o no, si es donor o aceptor, y a veces hace y a veces hace, digamos, una conclusión, digamos, que podría producir, pero no estudia puntualmente eso, entonces no sé si es tan específica. Sí, lo que conviene No sé si... para los predictores de splicing es siempre tomar la predicción de splicing, si altera o no al sitio aceptor o donor, siempre tener en cuenta de inspeccionar visualmente la secuencia para ver qué está ocurriendo, si hay una recuperación por algún sitio críptico, si esa recuperación incluye o no algunos nucleótidos. Bueno, en fin, ahí es un tema en sí mismo. Así que nada, pero sí, con esas herramientas te da un puntapié para poder pensar, por lo menos si no va a exon skipping o ver qué es lo que está ocurriendo con ese splicing. Bien, bueno, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Alguien que quiera abrir el micrófono, contarnos algo, hacernos algún comentario, alguna crítica? Nada. Bueno, les voy a dejar para que los que quieran chusmear, practicar, utilizar un poco la plataforma, preparamos 2 casos. Les dejé la descripción clínica cortita en la descripción del caso. Acá lo tienen, hay un caso 1 y un caso 2. El caso 1 es un paciente de 10 años con distonía episódica desencadenada por estrés y actividad física, que no tiene otros antecedentes de relevancia familiares. Y el caso 2 es un paciente con fenotipo compatible con rasopatías y que aparte tiene epilepsia. Van a entrar a este link que Nico se los deja ahora en el chat. Sí, ahí se los dejé. Con el usuario y la contraseña. El usuario es Capacitación 2023 y esa contraseña complicada. Van a entrar a ese usuario y van a poder chusmear estos 2 primeros casos. También hay otro caso, pero no lo miren porque es para después más adelante. Focalícense en estos 2 y en las próximas capacitaciones vamos a dejar un lugarcito para charlar sobre un poquito de esto, a ver si les quedó alguna duda o qué criterios aplicaron y eso. Buenísimo, Agos. Así que bueno, ahí está el mail. Si tienen alguna duda, algo que quieran preguntar, algo que no haya quedado muy claro, tienen el mail de info y si no, en la primera de las diapos estaba mi mail y ya se fue, no lo volví a poner acá atrás, pero estamos abiertos a cualquier consulta, cualquier cosa mandan un mail a info@itgenia.com dirigido a nosotros, el mail nos llega, nosotros le contestamos y cualquier cosa estamos a disposición para cualquier duda, consulta, crítica, aporte, lo que sea, todo nos suma, digamos. Excelente, excelente, excelente. Bueno, muchas gracias a todos todos por participar y nos vemos en la próxima charla. Recuerden que la próxima es el jueves que viene. Nico nos va a contar un poco sobre análisis de variantes en el número de copias, los pipelines de análisis de CNVs. Promete mucho esta capacitación. No sé, fíjate, Nico, si le estamos poniendo mucha expectativa. Los dejamos con esta información para la próxima. Tráiganse sus dudas, su información, lo que hacen ustedes en sus laboratorios para contarnos y bueno.